5. La mayoría de las personas no conciben un lugar mejor que aquel en el que nacieron. No lo negaré. Echaba de menos mi antigua vida, a mis hermanos, a mi padre, pero la ciudad se estaba convirtiendo en mi hogar. Cada calle que recorría por primera vez, cada persona que conocía, cada experiencia que acumulaba, dotaban a Barcelona de un sabor más familiar. Habían pasado 6 meses desde la huelga general y advertí que el barcelonés no alterna tanto en invierno con el frío como en verano. Las calles se apagan y el jolgorio se traslada al interior de los cafés. ¿Qué hicimos los primeros domingos que tuvimos libres? Entretenernos como pudimos mientras convencíamos a Juana de los beneficios de dar unos paseos que nunca llegaban. En Solsona habríamos salido a caminar por la montaña o a jugar al río. En Barcelona, Juana nos llenaba las horas con juegos o ampliaba nuestras habilidades domésticas enseñándonos el noble arte de la costura. De hecho, coser se convirtió en una diversión para María. Aprendía sin casi tener que deshacer las puntadas que había dado. Era como si hubiera nacido con la aguja en la mano. Descubrimos el mundo de los zurcidos y los pespuntes, y tras unas semanas practicando, mi hermana se lanzó a crear nuevas piezas de ropa con tela vieja. María vivía la costura con la misma pasión que yo el canto. Observarla trabajar con esmero, concienzuda, como hacía nuestra madre en el pueblo, me deleitaba. En cierto modo me la recordaba, no tanto por su semblante como por sus gestos y expresiones. Y cuando vi una de sus primeras faldas confeccionada con retales de unas cortinas, comprobé que había otra artista en la familia. Tardó, pero al fin nos dieron permiso para salir a pasear durante el tiempo libre. Para 3 muchachas como nosotras, las calles de la ciudad ofrecían infinitas posibilidades. Y digo 3, porque a pesar de las reticencias iniciales de María, construimos una bella amistad con Carmen. Ella nos descubrió los entresijos de la casa y nos ayudó a sobrellevar los bufidos de Juana. Paula era mayor y reservada, y Daniel solo hablaba de su novia, una panadera de Gracia. Así que Carmen se entregó a las hermanas Romero. Dimos los primeros paseos ataviadas con el uniforme. La ropa de trabajo limitó nuestro derecho a acceder a tiendas y locales, hasta que una mañana Juana nos convocó en la habitación. La esperamos sentadas, más curiosas que preocupadas, presintiendo que nos aguardaba una regañina. Juana apareció con una caja. Sin decir nada, la dejó sobre la cama de María. Ambas la observamos expectantes mientras la abría. Dentro había 2 vestidos bellísimos, uno de flores y otro liso y recto, cubiertos con papel. Yo elegí el de flores. Juana nos dijo que la señora nos lo regalaba por haber cumplido tan bien con nuestro cometido. Si queríamos salir, debíamos vestir como mujeres. María y yo nos levantamos y la abrazamos agradecidas por su gesto, pues estaba claro que nos los había comprado ella, pero que quería restarle importancia a su generosidad. Aquel vestido es sin duda uno de los más sencillos que he tenido en mi vida, y de los pocos que aún conservo de mi juventud. Recuerdo que bajamos las escaleras del servicio y llegamos al portal sintiéndonos como reinas a punto de asistir a la coronación. En las primeras salidas nos acompañó Ramón, que ejercía de guía y guardián. Nos contaba las grandezas de la ciudad, nos llevaba a comer dulces y nos avisaba si demasiados pájaros sobrevolaban nuestras cabezas. Jamás vi que perdiera la sonrisa, y eso me fascinaba. Don Ramón, ojalá yo fuera tan alegre como usted, le dije un día. Y dime, pequeña, ¿qué podría entristecer a una chica como tú? ¿Qué sé yo? Me gustaría ser rica y elegante como la señora Teresa. Alegría y billetes, ¿eh? 2 bendiciones que no necesariamente van a la par, Francisca. Mira, mis padres ganaron mucho dinero con varios negocios, pero murieron prematuramente. Yo vivía en una casa como la de los Puig, pero no supe ver cuál era mi lugar, ni qué debía hacer con la herencia. Me preocupaban más las ideas y los placeres que la vida. El juego, las malas compañías y algunas decisiones erróneas me llevaron a la ruina.
Viví años en la calle con más alcohol en el cuerpo que sentido común. No me mires así. La vida no siempre nos trata con cariño. Hasta que un día, un buen amigo de mi padre me reconoció, me acogió, me puso de nuevo en pie y me buscó este trabajo. Lo cierto es que desde que llegué a la casa de los Puig, no he podido ser más feliz. Leo, voy al teatro y no tengo preocupaciones. Los tres permanecimos en silencio. No supimos qué decir ante tal demostración de sinceridad. Les voy a confesar un truco, dijo. Cuando se vean atrapadas o desbordadas por algo, deténganse un segundo, respiren hondo y sonrían al aire. Si lo hacen, no va a haber tristeza que las venza. Con el correr de las semanas, María y Carmen estrecharon los lazos y se convirtieron en uña y carne. Sin embargo, yo advertí una tirantez entre ellas que no comprendía. Unos días parecían amigas del alma, otros se enfadaban hasta el punto de no dirigirse la palabra. Yo achacaba el vínculo al hecho de que tenían la misma edad, pero a veces me moría de celos. Su complicidad me dejaba al margen de sus chistes y de algunas anécdotas. A pesar de eso, nunca perdí el amparo de María. Me reservaba algunos momentos en los que comentábamos los libros que nos dejaba Tomás y me consolaba en mis desvaríos. El equilibrio llegó cuando comprendí que la sangre nos unía con más fuerza que cualquier otro vínculo. Con el tiempo nos ganamos la confianza de Juana y de Ramón, así que durante el invierno de 1910 conseguimos pasear sin la tutela del mayordomo. Las tres empezamos a frecuentar un lugar maravilloso, las Ramblas. Me fascinaban las tiendas de lujo de las Ramblas, los teatros burgueses, los hoteles donde se hospedaban los reyes extranjeros, las mujeres luciendo vestidos y abrigos carísimos, cogidas de bracete de sus maridos. Asistíamos a una fiesta a la que no habíamos sido invitadas, de la que disfrutábamos desde la distancia de nuestras humildes ropas. Un domingo cualquiera me fijé en el Hotel Oriente y me acordé de Joan, el chico de la barricada que me ayudó a salvar la dignidad y unas barras de pan. Me detuve. Le pedí a mi hermana y a Carmen que me esperaran y me dirigí al café ante sus desconcertadas miradas. Nunca me dijo la verdad. ¿Realmente fue ahí cada domingo a esperarme? Quizá frecuentaba el café porque su primo trabajaba en él y le permitía sentarse en la barra, con una americana prestada, observando la vida de los ciudadanos adinerados que merendaban y también los sucedáneos de felicidad que ahí se ofrecían. Quizá disfrutaba escuchando las conversaciones que se sucedían tras el café y los argentís consumidos entre las risas, las ensoñaciones nacionales y las esperanzas del nuevo siglo. O tal vez la fuente de su interés fuera Blanca, la ayudante de cocina. También es posible que aunque me jurara y perjurara que había ido cada semana por si yo aparecía, él solo acudiera de vez en cuando y que aquella tarde estuviera allí por casualidad. El caso es que lo encontré sentado en un taburete contemplando la nada, con una taza de café vacía y alguna idea revolucionaria rondando por su cabeza. Me le acerqué y aparentando una falsa seguridad le dije: me pidió que viniera al Hotel Oriente un domingo por la tarde y 2 semanas después del día que le conocí. De los 3 requisitos he cumplido 2. ¿Ahora qué? Levantó la vista y no disimuló su sorpresa. Creo que le costó reconocerme. Tras un par de segundos de vacilación, Joan esbozó aquella sonrisa tan personal y jovial, aquella que si no tienes cuidado, puede atarte de por vida. Pues ahora saldremos de este circo y daremos una vuelta por la Barcelona de verdad, la que merece nuestro tiempo y nuestras energías. Me voy a despedir de mi primo y estoy con usted. ¿Está bien? Lo espero afuera. De nuevo en las Ramblas, y pese a la reticencia de mi hermana, decidí acompañar a aquel joven casi desconocido. Mi hermana me cogió la mano para que la escuchara, a pesar de que sabía que podía dialogar conmigo hasta agotarse, y aún así no conseguir más que desplantes. Me solté, le di un beso en la mejilla y dejé su preocupación atrás. Mientras esperaba a Joan, me percaté de la belleza del Hotel Oriente.
Las columnas se alzaban hasta el principal, coronadas por arcos cargados de flores esculpidas con delicadeza. La puerta, de madera noble y reluciente, soportaba el cartel negro que anunciaba el nombre del hotel con letras doradas y sobrias, elegantes, dignas del siglo XX. Observándolo me preguntaba si alguna vez llegaría a comer en uno de sus lujosos salones. A veces tengo la sensación de que me he pasado la vida esperando a Joan, pero los dos sabemos, muy a mi pesar, que sucedió lo contrario. Él salió y me invitó a pasear. Casi sin respirar me preguntaba sobre la casa donde servía, sobre mi pueblo, sobre mi familia, y cuando me notó abrumada por el interrogatorio que me estaba haciendo, sonrió y miró al horizonte sin articular palabra. Incómoda por su silencio, le dije: quizá me gustaría saber más sobre su vida, y sé que no es muy adecuado porque nos acabamos de conocer, pero me siento incómoda hablándole de usted. Está bien, tienes razón. Dejemos a un lado las formalidades, ¿quieres? Afirmó él con una curiosidad que con el tiempo descubrí que le caracterizaba. Ahora es tu turno. Pregúntame lo que tú quieras. Lo hice mientras caminábamos ramblas abajo hasta el puerto. También cuando volvimos sobre nuestros pasos y nos detuvimos a cotillear delante de los escaparates de las tiendas de sombreros y demás complementos que se amontonaban a lo largo de la calle de la Boquería, o cuando me quedé embobada con los vestidos de los almacenes Horvath, que ocupaban el 13 y el 15 de la calle de Cal. Respondiendo a mis preguntas, Joan me contó que vivía en Sants, un barrio que se había anexionado a la ciudad condal 10 años antes, y que desde las 12 trabajaba en la fábrica textil de Can Batlló. Su madre murió cuando él tenía 2 años, de un accidente que sufrió en la fábrica donde realizaba turnos eternos. Su padre se las apañó como pudo para criar a los 4 varones que la mujer dejó atrás. En invierno, el sol se esconde con una traidora rapidez y obliga al encendido de las farolas eléctricas, que por aquel entonces solo iluminaban algunas partes de la ciudad. ¿Quién sabe por qué? Observé una farola con atención. Joan se dio cuenta y me preguntó: ¿qué es lo que te atrae de esa luz? Si te soy sincera, prefiero el de las estrellas. Aquí en Barcelona no se ven tantas como en mi pueblo. Entonces Joan me cogió de la mano, me miró con una sonrisa enérgica y me pidió que le siguiera. Recorrimos un par de calles a las que accedimos por la del Carmen. Aunque no sabía dónde me llevaba, me sentía tranquila. La sensibilidad con la que me trataba despertaba en mí una confianza ciega. Joan vio el portal de un edificio abierto y entramos. Subimos las escaleras hasta el último piso. Allí nos esperaba la ausencia absoluta de luz y una puerta. Silencio, me dijo. Nos caerá una buena si nos descubren. Obedecí. Forzó la puerta para abrirla y me ayudó a salir a la azotea. Dimos unos pasos y apoyados en un muro nos sentamos uno al lado del otro con la mirada fija en el cielo. Aquí tienes las estrellas. Disfrútalas. No siempre brillan tanto como esta noche, me dijo. El día había sido bello gracias a la calidez del astro rey, pero el frío desplegó sus alas cuando el sol se retiró a descansar. Me gustaría preguntarle por qué no me besó aquella noche. Solo me abrazó, quizá para protegerme, o quizá para que nuestros cuerpos entraran en calor. ¿Sabes?, me dijo. Cuando murió mi madre, mi padre nos contó que ella se había convertido en una estrella. Al cabo de unos días, mi prima Mercé me convenció de que la siguiera hasta la azotea. Ella se sentó junto a mí y me animó para que hablara con ella. Yo le respondí: mi madre murió cuando yo tenía 8 años. Le encantaba coser, y aunque soy torpe con la aguja, pienso en ella cada vez que veo una. ¡Qué casualidad! Dicen que los huérfanos de madre siempre hacemos buenas migas. De alguna manera eso nos hermana, Francisca. Sí, eso dicen. Ambos sonreímos y para cambiar de tema le hablé de mi jornada de trabajo. Le conté que me consideraba afortunada, pero que anhelaba escapar de aquella vida. Joan veía tintes revolucionarios en mis comentarios y me sermoneaba con el discurso obrero. O era más bien que me entendía perfectamente,
pero que aprovechaba la ocasión para explicarme sus ideales. Aquella noche aprendí conceptos que me acompañarían muchos años. Joan simpatizaba con Solidaridad Obrera, uno de los sindicatos que habían cobrado más fuerza durante los últimos años en Barcelona. De hecho, su tío era militante y él batallaba para que le dejara asistir a las asambleas, buscando una complicidad que no encontraba porque me hablaba de ideales incomprensibles para mí. Me dijo que existía una contradicción intrínseca en sus aspiraciones. Él no creía en las jerarquías, y a pesar de eso aspiraba a dirigir un sindicato. Luego me quiso convencer de que vivíamos en una sociedad construida sobre la injusticia, que el Estado oprimía a los hombres y que solo beneficiaba a unos pocos como los Puig, que se aprovechaban del sudor y el trabajo de los obreros. En un momento dado sostuvo mis manos entre las suyas. Las llamó mi capital y me aseguró que si los patronos no la respetaban, la igualdad seguiría siendo una utopía. Eso es más o menos lo que recuerdo esa noche. Han pasado muchos años. Sin embargo, su sonrisa se instaló en mis pensamientos y en muchas de mis decisiones futuras. A veces me pregunto por qué caló en mi corazón, y creo que la respuesta es muy sencilla. Su sonrisa me contaba cómo se enfrentaba al mundo. No sé si te entiendo muy bien, decía yo. Me da miedo que después de todos estos cambios vayamos a peor. Francisca, si me dejas, te voy a ayudar siempre que pueda, me decía. Esa fue la gran segunda mentira que oí de los labios de un hombre. La primera me la había regalado mi padre, y ambas fueron bellas, emitidas por dos optimistas empedernidos que no cumplieron su palabra, pero que se creyeron capaces de lograrlo. No necesito a nadie para eso. ¿Sabes? Seré una gran cantante. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo seré, y la gente me escuchará cuando les hable. ¡Qué rara eres! Las mujeres quieren casarse y tener hijos. Tú eres muy joven, aprenderás a escuchar lo que la naturaleza te pida. Y una cosa te diré, deberías sentirte orgullosa de la vida que llevas. Bajamos de la azotea, me acompañó hasta el portal contiguo al de la casa de los Puig y me lanzó un beso al aire. Yo lo recogí con la mano y continué camino a casa. Desconozco si sentía amor, excitación o una mezcla indescriptible de emociones que no era capaz de discernir. Pero por un momento me detuve al oír unas palabras que cambiarían mi vida para siempre. Francisca, dices que quieres ser cantante. Entonces ve al teatro, al Paralelo. Allí vas a aprender nuevas canciones. Me volví para escucharlo mejor y le respondí, nunca he ido al Paralelo. ¿Cómo? ¿Nunca? No, en la casa donde vivo no ven con buenos ojos que nos acerquemos siquiera por allí. Pues yo te llevaré, me dijo, y me llevó. 2 semanas después puse por primera vez los pies en la avenida. Don Julián y doña Teresa nos la habían descrito como una versión diabólica de Sodoma y Gomorra. Usaban palabras como vulgaridad y perdición, o expresiones como nido de ideas peligrosas y revolucionarias cuando la describían. Juana también se oponía a que fuera. Ella creía que yo era una presa fácil de los pensamientos corrompidos que corrían por sus calles. El anarquismo y el socialismo paseaban a sus anchas por publicaciones y panfletos. Tú escucha a Leroux, me decía. Él sí que sabe de política. Y es que el Paralelo, que realmente se llamaba Avenida del Marqués del Duero, aunque nadie la conocía por ese nombre, era la sede del entretenimiento proletario, donde bajo los techos de los teatros y los cafés se podía asistir tanto a espectáculos provocadores como participar en conversaciones políticas. Sin embargo, ninguno de esos argumentos me causaba temor o alerta, sino todo lo contrario. Además, María quería escuchar música en directo. Por aquel entonces teníamos la ropa heredada de nuestra vida en Solsona, un uniforme y el más que lúcido vestido que Juana nos había regalado. Pero Carmen nos dejó algunas piezas, una chaqueta para mí y una falda para mi hermana, que sumadas a otra falda diseñada y cosida por María que yo estrené con orgullo,
nos convirtieron en unas princesas, nada más lejos de la realidad. La cara que puso Joan cuando me vio, se quedó sin palabras. Le presenté a Carmen y a mi hermana, que me miró de reojo para darme su aprobación. Me gustaría volver a pasear por el Paralelo con ojos vírgenes. Ha cambiado tanto. Tomamos el tranvía para no perder tiempo. Después de pagar el billete al cobrador, me senté junto a la ventana para no perder ningún detalle. Aún no se habían establecido paradas fijas, de modo que bajamos a la altura de Viladomat y caminamos un trecho. Joan parecía excitado y hablaba rápido, mientras nos mostraba los rincones y los locales que le parecían interesantes. Su voz se convirtió en la música de fondo de un increíble espectáculo llamado El Paralelo. Ruido. Los elementos que se presentaban ante mis ojos producían un sinfín de sonidos que se mezclaban y se definían a la perfección. Mi hermana se quejaba del gentío y del griterío, y Carmen intentaba hablarle de las bondades de lo que María, con su actitud ceniza, tanto despreciaba. Si bien es cierto que debíamos alzar la voz para comunicarnos, mis oídos eran testimonio de un concierto de la más refinada música. Un ir y venir de tranvías marcaba el ritmo. A cada compás subían y bajaban barceloneses que llegaban, se marchaban o simplemente buscaban diversión. Los carros y los automóviles que se desplazaban en ambos sentidos eran la percusión de una desconcertante sinfonía. Hombres y mujeres paseaban vestidos con sus mejores galas, en general humildes ropajes que lucían con orgullo. Las faldas, las chaquetas y los sombreros sufrían los efectos del polvo y la muchedumbre de la avenida, pero para mí eran tejidos celestiales. Las tiendas de alta costura mostraban la influencia oriental que marcaría parte de la década. Aún así, la calle estaba a caballo entre la antigua moda ajustada que falseaba la voluptuosidad de la mujer y la línea del nuevo siglo que comenzaba a liberar la figura femenina del corsé en aras de la comodidad. Las conversaciones de los paseantes acolchaban la melodía principal de la sinfonía, un murmullo atonal que ignoraba los tempos. La gente más pudiente, generalmente hombres, llegaba directamente en carruajes y accedía a los locales o cafés con celeridad. Los agudos de aquella orquesta humana nos formaban las carcajadas que se oían a un lado y al otro de la calle. Cada paso que dábamos nos ofrecía una distracción: comida, propaganda, alcohol, música, información sobre espectáculos, prensa. Un chaval se acercó. Traía consigo un baúl de cuero marrón que parecía pesado, con las correas desgastadas. No oí por cuánto nos ofreció que acariciáramos una serpiente, que según sus palabras era enorme. No lo hicimos, por supuesto. Carmen gritó con desespero al oír la oferta, y a mí me daba pavor gastarme dinero a la primera de cambio. ¿Quién sabía cuántos divertimentos y emociones nos depararía la tarde y cuántos nos perderíamos debido a nuestro ajustado presupuesto? Una carpa, mitad de madera, mitad de metal, se elevaba a nuestra derecha. Si no se desmoronaba aquella tarde, lo haría en breve, aunque una cola de personas esperaba para entrar. Gran cinematógrafo paralelo, decía un cartel coronado por 3 escudos circulares de dudosa procedencia. Debajo de él y de cara a la calle habían instalado un pequeño escenario con unas marionetas que anunciaban las películas que se iban a proyectar a continuación. Joan me contó qué era el cine. Semanas después entramos y pude contemplar esa especie de teatro de movimiento interpretado por fantasmas. Aquello era un progreso, un nuevo arte que terminó por encandilar a muchos barceloneses. Cuando los vi por primera vez no podía imaginar que me hallaba ante los verdaderos protagonistas del Paralelo: el Condal, el pabellón soriano, apodado el Suri, la pajarera catalana, que luego se llamó Petit Moulin Rouge, el Español, el Nuevo, el Apolo, el Arnau, el Cómico, los grandes, uno detrás del otro. Algunos eran aún barracas provisionales y otros eran edificios de sólidos materiales, pero todos ellos interpretaban la melodía principal de la avenida.
Nos plantamos en la ronda de San Pau, esquina al Paralelo. Sí, exacto, allí estaba el Español, el lugar favorito de Joan. Además del Gran Teatro Español, también estaba el Café Español y la gran terraza que se extendía sobre la acera. Delante de la fachada, la terraza albergaba 3 o 4 filas de mesas, un espacio para el paso de los transeúntes y una última y aislada línea de mesas que marcaba el límite con el empedrado. Llena a rebosar, parecía imposible atravesarla sin molestar a los cafeteros que se movían de un lugar a otro, o que simplemente bebían café o cerveza. Aún se respiraba aquella inocencia de principios de los años 10. En la taquilla del Gran Teatro Español nos dijeron que no quedaban entradas para la siguiente función. Decepción. Joan reaccionó con rapidez. Iríamos al Suri. El Music Hall estaba de moda y teníamos que descubrirlo. Compramos 4 entradas para una revista protagonizada por un montón de nombres desconocidos para mí. El corazón se me iba a salir por la boca. Estaba contemplando el cielo en la tierra. Una parte de mí se sentía pequeña y desprotegida cuando entramos a la platea y buscamos nuestros asientos. Joan percibió mis emociones, o quizá fue pura galantería, pero me ofreció el brazo para que me apoyara en él. Y empezó la función. Un hombre con un frac apareció sobre el escenario para presentar el número inicial mientras hacía chistes, muchos de ellos subidos de tono o relacionados con el gobierno o el ayuntamiento. No sabría decir cuál fue el orden de los números. Da igual. Las coreografías grupales cargadas de sensualidad y de melodías livianas hacían vibrar al público. Los artistas enseñaban más piel de lo que yo podía haber imaginado, pero eso no perturbaba a los asistentes. Los bailes, las plumas, los vestidos brillantes y ajustados, compuestos por corsés, medias de rejilla y volantes que las chicas lucían con orgullo, valentía y arte, se presentaban ante mis ojos como una explosión de color que inundaba el escenario. De hecho, me impresionaron más que los magníficos fondos que decoraban el escenario, que en realidad eran baratos e incluso vulgares, matiz imperceptible para la Francisca de entonces. Aún recuerdo con emoción los movimientos de caderas, cómo cruzaban las piernas y cómo contoneaban el cuerpo al ritmo de los juguetones cuplés. Fue la primera noche que vi a la bella Chelito. Su arte, su delicada voz, historia viva del Paralelo. Mi cabeza almacena tantas imágenes que podría enumerarlas durante una semana entera. Me preguntaba si vería a Tórtola Valencia, la bailarina de la que siempre hablaba Ramón. De repente la sala se quedó casi a oscuras. Una sola cantante de pie presidía la escena con un pianista como única compañía. Llegó el número del desamor. Aquella vedette, una mujer experimentada, entonó los primeros versos de la canción con una pasión sobrecogedora. Movía los brazos, acercándolos y alejándolos de su torso al ritmo de las quejas, con una suavidad parecida a las caricias que entregó al amado por el que se sentía despechada. Su voz transmitía la tristeza justa para que los espectadores simpatizaran con su dolor, pero a la vez nos regalaba cada una de las notas con una fuerza titánica, digna de una virtuosa. Hubo un momento en que se sintió abatida y con el mismo movimiento el mundo de los espectadores se desmoronó. Parecía que se había rendido, que aquel amor al que cantaba la había consumido. El silencio en la sala era absoluto, tan solo interrumpido por la música y por algunos suspiros difíciles de contener. La mirada, el carisma y el brío del artista captaban la atención del público, que vivía sus pesares como propios. Sin embargo, llegó el último estribillo y con él la vedette se levantó. Con aquel gesto el público recuperó la esperanza y la fe en el amor, y a continuación ella cantó los versos finales de su número. Luego elevó los brazos, miró al cielo de la sala y dio las gracias. No puedo describir el impacto que la actuación causó sobre mí. Abrumada por la ciudad, por el calor de Joan, por las miradas de Tomás, por las posibilidades, por el presente, por el futuro, encontré respuestas en la vedette que acababa de actuar.
Pero ¿cómo iba yo a conseguirlo? ¿Cómo podía una criada convertirse en actriz? Preguntas que se plantaron en el alma de una Francisca que empezaba a tomar decisiones, unas decisiones que implicaban riesgos, y riesgos que me lanzaron al vacío. Aquella tarde planté un anhelo, le di forma y lugar, y forjé los dos grandes amores de mi vida. Uno, obvio, el paralelo, los teatros y su folclor, la música, el gentío, la fauna, la vibrante energía. El otro fue Joan. Después del espectáculo, Carmen y María volvieron a casa en tranvía. Él tenía ganas de caminar y yo de permanecer a su lado. Así que me acompañó andando. Yo comentaba las vivencias de la tarde, la belleza de las actrices que cantaban y bailaban, las carcajadas y las ruborizadas reacciones del público. Y él se limitó a decir: Francisca, me alegro que te haya gustado. ¿Gustarme? Es maravilloso. El mundo debería ser así, alegre, con música, con sonrisas. Es solo una distracción, Francisca, algo que nos aleja de las horas de trabajo, de los sueldos miserables y de los esfuerzos que debemos hacer para tener un techo y un plato de comida. ¿Y qué más quieres? ¿No es bonito que tu trabajo ayude a olvidar las penas, aunque sea por un ratito, por unos minutos o unas horas? ¿No te gustaría socorrer hacia los demás? ¿No te gustaría decirles que eres su pequeño momento de felicidad? Él se detuvo en seco y fue rápido. Me observó con sus ojos verdes y esbozó una sonrisa. Con la mano derecha me acarició el cabello. Se acercó y sus labios se toparon con los míos. Él cerró los ojos y yo le devolví el beso. No podía asegurar si duró un segundo o 2 horas, pero aquel momento anuló todas las emociones de la tarde. Qué tonta, qué joven, qué bello. Nos hemos dicho tantas cosas horribles que necesito destacar los episodios bellos. Me cogió de la mano y me habló de Blanes, del mar, de cómo iba allí de pequeño con su padre para saludar a sus abuelos. Y llegamos a casa. Entré en el portal y corrí a mi habitación para soñar con nuestro futuro. Al día siguiente cantaba sin parar aquel cuplé de desamor, con el invierno despidiéndose en su apogeo y la ciudad preparándose para la llegada de la primavera. Me encontraba en el salón, de rodillas, limpiando el suelo, interpretando la melodía cuando me percaté que Tomás me estaba escuchando con atención. ¿Hace mucho que está ahí?, le pregunté ruborizada. Desde el principio, casi. ¿Esa voz es tuya? ¿Desde cuándo cantas tan bien? No sé si eso sea un cumplido, señorito, pero puedo asegurarle que esta voz ya venía conmigo cuando llegué de Solsona. Muy impresionante, nena. Jamás he oído tanta dulzura y tanto carácter en la interpretación de una canción de desamor. Tienes alma de vedette. Me lo tomé como una simple provocación alejada de razonamientos maquiavélicos. No cabe decir que para la mayoría de los jóvenes burgueses de Barcelona, una vedette era sinónimo de lujuria y perversión. Con el tiempo, Tomás me demostró que él no compartía esa visión, pero por entonces yo no lo sabía, así que lo recriminé. Señorito Tomás, yo soy una mujer decente y no entiendo su tono. ¿Tono? ¿Qué tono? ¿Es que en esta casa no me toman en serio ni las criadas? Tenga o no talento, señorito, no debería elogiar las virtudes de una mujer que no sea la suya. Francisca, te aseguro que ella pasará. En cambio, esa voz será difícil de olvidar. Una sombra apareció por la jamba de la puerta sin que Tomás se diera cuenta. Hijo, no molestes a la muchacha, por favor. Seguro que le queda mucho por hacer, dijo Teresa Puig con autoridad. Tomás sonrió, saludó a su madre y se retiró. La señora permaneció impertérrita hasta que me dijo: lo que tienes en la cabeza ya ha pasado otras veces, ¿eh? Y créeme, siempre salimos perdiendo nosotras. No sé a qué se refiere, señora, yo solamente... Mis padres eran pobres. Se fueron a Cuba para probar suerte e hicieron una fortuna con negocios cuestionables. Yo nací en la isla, y a pesar de que llegué a Barcelona cargada de dinero, aquí me vieron como una nueva rica, como una extranjera. Me lo pusieron muy difícil y me costó horrores entender cuál era mi lugar. Y créeme, no fui feliz hasta que lo encontré. Me disculpé por el retraso y seguí con mis labores.
pensando que mi futuro sería más productivo que si me casaba con alguien como Tomás, que si me convertía en artista, recordando el beso de Joan y preguntándome qué me depararía la vida a su lado, soñando con el día en que le demostraría a doña Teresa que no tenía razón.